Amigos de la fogata, bienvenidos, saludcita. Una bebida caliente porque ya se siente ahora sí el frío. El mero frijol llegó, los frentes fríos a Baja California y aparentemente el resto del mundo. Y aparentemente a la fogata también. A la fogata también. El día de hoy vamos a hablar de el frillito en las rutas. En las rutas. Es un tema muy delicado. Bueno, nosotros siempre procuramos iniciar este podcast, su podcast, Agreste con buen ánimo. Exacto. Sin embargo, este es un tema bastante delicado y el frío ya en algún momento hemos abordado este tema. Es una cuestión de vida o muerte, amigos. Entonces no hay que considerarlo como fuera ni como diversión, como mera diversión. Hay que tomarlo muy en serio. Exacto. Y pues frío en las rutas. Liz. Los frentes fríos, así como hemos hablado ya de las rutas calientes y lo que conlleva, ¿no? El clima caliente, en su momento lo hablamos y también dimos algunas anotaciones y recomendaciones. Asimismo, traemos un tema en el que varias personas de la comunidad supongo que ya escucharon el suceso más reciente que pasó en Torres del Paine, o si es que así se dice. Sí, bueno, lo googleamos y pues bueno, es un lugar al que creo que a ambos nos gustaría ir, en la Patagonia, estamos hablando de Chile. Exacto. Y pues googleamos si por ahí nos estamos confundiendo de cómo decir el nombre. ¿Cómo se pronuncia el nombre? Porque a veces pues pueden variar un poco. Ajá. Pero ahí en este lugar pues es una lamentable noticia que sucedió justo esta semana. Estamos grabando este episodio el día 19 de noviembre. Y esto fue el 17. Esto fue el 17, lunes 17 del 2025. Una denominada tragedia en la montaña y pues hubo pérdidas humanas, algunos compatriotas mexicanos perdieron la vida a partir de pues estar expuestos a situaciones climatológicas, Liz. Entonces, sí, el frente frío que los alcanzó y la noticia que va alrededor de esto también nos hace obviamente abordar el tema desde el lado pues de una persona que le gusta y le gustaría en su momento estar en este lugar y así en muchos otros lugares que también se sufre a veces ya en esta temporada los frentes fríos, ¿no? Y asimismo también, o sea, ni siquiera irnos tan lejos, ya aquí en San Pedro Mártir, en Baja California, ya están ocurriendo las primeras nevadas, las lloviznas, ya con aguanieve y por allí nos tocó ya ver algunas historias de nuestros amigos de Dos cimas, saludos a todos ellos. Iban al Picacho y se tuvieron que regresar. Digo, también esto es parte de tener una responsabilidad en llevar un grupo y de ir con un grupo y con personas, como lo hemos reiterado en varias ocasiones y lo vamos a seguir diciendo, ir con personas capacitadas y preparadas. Con experiencia y con una responsabilidad muy grande que acatan al 100%. Y saber, y justo saber tomar ciertas decisiones, porque muchas veces sí la emoción puede ganar, ¿no? Pero el hecho de que vayas y pues sí, te cambie el clima drásticamente y no sea algo que a lo mejor, pues puede ser que cheques el clima, pero no te lo esperas ya estando allá, te hace tomar decisiones rápidas y creo que muchas veces es eso, ¿no? Abortar la misión, como dicen. Sí, o sea, la seguridad ante todo. Estuve leyendo varios comentarios, en preparación para este podcast, sí. Con respecto a lo que sucedió en Chile. Entonces hay comentarios bien encontrados porque, no es para nada contra el país, porque en México también se cuecen habas durísimo, entonces no es como el país, sino que a veces en general los sistemas que tienen que ver con el cuidado, protección, preservación incluso de los espacios no están al 100% preparados para ciertas cosas y ahí es en donde se pueden ver ciertas deficiencias. Aquí en México lo hemos vivido en el Nevado de Toluca, lo hemos visto en el Iztaccíhuatl también, con el caso de Chavito que subió y quién lo dejó subir, era la gran pregunta. Y aquí los comentarios decían que en este caso allá en Torres del Paine, del Paine o en ese lugar hermoso de la Patagonia, supuestamente existe también una cierta burocracia que a veces impide que las cosas, los mensajes, las regulaciones al turismo pues cuiden
y traten de proteger, en este caso, las situaciones de seguridad. Sí. Y que aquí se venía manejando que desde el sábado de la semana pasada ya había un aviso, porque eso también es real. O sea, Sí, creo sí, que sí. todos en la comunidad aquí de personas que nos gusta esto, el tomar en cuenta las condiciones climatológicas es algo que va a afectar no nada más tus salidas, sino tus entrenamientos. Sí. Entonces estás muy acostumbrado a tratar de identificar estos detalles a partir de ver el clima, de revisar las temperaturas, de revisar pues si va a llover o si va a hacer mucho calor, o Ujú. sea, estás acostumbrado a hacerlo. Sí. Ahora, ya cuando vas de turista, probablemente no lo hagas, Ujú. porque yo cuando he ido así de plan de turismo, a veces alguien en el grupo del chat de WhatsApp o de donde sea que se esté gestando la actividad, dice, ay, pero va a ser mucho frío. Híjole, bueno, pues vamos a revisar, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. porque pues te confías, pues, Sí. pero lo que sucedió allá, pues era que desde el sábado ya tenían como una alerta de que Sí. viene una tormenta con ciertas características, incluso ráfagas de viento Ujú. que lo manejaban así, casi ciclón, o sea, Sí, sí. arriba de 100 De kilómetros 100 por hora. para arriba. Entonces eso pues prácticamente pone en alerta a cualquier persona que vaya a hacer esa actividad. Ujú. Entonces lo sorprendente es cómo no lo Tomaste. consideraron. Ujú. Ahora, pues la noticia para saber realmente lo que pasó es bien difícil, ¿no? O Sí. sea, no quisiera como tampoco que pensaran ustedes, querida audiencia, que yo estuve ahí y que mandamos un reportero de la De fogata, la o sea, en el fogata. caso, Un pero corresponsal. lo que está en los comentarios dice que hubo una serie de factores, incluso hasta burocráticos, que tuvieron que ver con que no había el personal en ese momento como para poder frenar las intenciones de esos grupos que Sí, sí, de sí. repente se aventuraron en la montaña. Y había otros que ya estaban ahí porque pues aparentemente es como una travesía de varios días, ¿no? Sí, Entonces sí, si sí. te agarra el mal clima por allá, Sí, pero justo es lo que dices, o sea, y digo, esta nota Tavo me la compartió, y igual ahí por ahí la vamos a compartir en la página de la fogata, porque se torna un poquito para debate, justamente también, porque sí puede ser que le den obviamente este peso a justo, ¿no? La regulación en el parque, el ingreso, pero también yo cuando lo leía decía, ¿dónde está tu responsabilidad también como montañista o como persona, ¿no? O sea, obviamente sí se espera que va a haber una temperatura y para eso a lo mejor estás medio que preparado mentalmente ropa y y todo, ¿no? llevas, Ujú. ajá, y no dudo que llevaban digo, de hecho llevaban su Garmin y con eso al parecer también dieron como el aviso, am, pero, pero si yo veo, o sea, a lo mejor yo, porque también soy bien friolenta, ¿no? Yo puedo decirlo desde aquí, eh, veo que las condiciones sí están desde hace unos días, pues pronosticadas para no estar ya estando allí, a lo mejor pensar en los peores escenarios, pues para qué me arriesgo, ¿no? O sea, probablemente sí sean noticias que no te esperas y que esas personas piensen que la van a librar y que digan, ah, pues estas personas no lo hicieron porque no iban tan preparados, nosotros sí, y eso te da confianza, ¿no? Pero este debate entre que si fueron los del parque, si son como grupo, o sea, ya el hecho de que pase, obviamente paraliza Sí. pues a la comunidad y a las personas que están alrededor de eso. Y fíjate, yo no lo pondría o lo establecería tanto como un debate, más bien es como una serie de cosas o elementos en que reflexionar. Ajá, Porque están ahí presentes. O sea, sí. creo que tienes mucha razón cuando dices que también existe la responsabilidad de las personas que van. O Ujú, sea, cómo vas a medir tus ujú, riesgos de manera que seas autónomo y que puedas evidentemente ponerte en una prealerta, ¿no? ajá, Si es que eso va a suceder. Ahí también es como tener esa noción de qué tipo de turismo vas a ajá, hacer. Entonces son como una serie de detalles y factores. Por ejemplo, otro de las cosas que se mencionaban dentro de estas noticias ujú, era como la acción de las autoridades. ujú, Regularmente pues siempre se va el gobierno, bueno, ujú. yo soy de las personas que piensan que en cualquier lugar del mundo el gobierno no va a resolver mucho. Pero supuestamente habían puesto que sí, que hubo Ujú. una acción y tal. Sin embargo,
decían, no, es que no llegó la ayuda tardó, pero también ahí sí podría caer el debate, porque nosotros lo hemos hablado también aquí en el podcast. Cuando tú estás en una zona de ese tipo, las personas que se dedican a estos temas de rescate no van a arriesgar su vida porque es poner a más personas en peligro. Entonces, si esa condición existe y está sobre el área y el clima no va a mejorar, es prácticamente imposible pensar en que la gente va a entrar rápido al rescate. Se hablaba de meter vehículos 4x4, la ayuda del ejército, helicópteros. A ver, pues espera, ¿no? Y reitero, no estábamos ahí, yo no vi, o sea, estamos muy lejos, estamos en Baja California, saludos, no en Chile. Pero leyendo la nota, pues tal vez sí, existe una desesperación. Hey, ¿cuándo va a llegar la autoridad? Pues es que, viejo, pues no es tan fácil. O sea, son terrenos súper difíciles, inaccesibles. El hospital más cercano va a estar a muchos kilómetros de distancia, entonces todos esos factores se ven de alguna forma involucrados para la mala fortuna de las personas de las cuales están siendo víctimas, ¿no? Sí, y además que justo, ¿no? O sea, el hecho de que tú vayas con esta seguridad de que, pues sí, llevo mi equipo, llevo un seguro que me va pues sí, o sea, que me va a rescatar o en caso de, obviamente lo tienes presente y muchas personas que hacen ya ese tipo de travesías o de que se avientan a ese tipo de aventuras, van como muy seguras, vamos a decirlo así, de las cosas que pueden estar en su control, ¿no? Pero claramente con el clima y con las condiciones meteorológicas jamás vamos a poder pelear, ¿no? Porque pues esas son son batallas perdidas que de alguna manera terminan, en este caso, pues con malas noticias. Y así mismo te decía, o sea, desde este tipo de noticias hasta vamos a venirnos aquí a nuestro país en el ISSSTA, o sea, son cosas que creo que muchas veces también tenemos que tener este criterio propio y saber decir que no se, o sea, que no se hace, ¿no? En este momento. En las notas, pues salieron bastantes notas, o sea, de diferentes lados, de diferentes perspectivas, en las que también decían que el guardabosques se había ido porque ese día eran elecciones y que eran obligatorias, entonces por eso se retiró. Y para esto también había otra nota en la que decía que una de las personas que venía, afortunadamente ese grupo que venía ya de regreso, llegó como al refugio, a los perros creo que se llama, y él fue el que hizo como un comunicado en redes, ¿no? Que decía, como que, bueno, yo leí por ahí el mensaje y decía como que lo habían como dramatizado mucho, pero al final, pues, si es una persona que quiere ayudar, pues lo va a tratar de hacer de cualquier manera, ¿no? También que pidieron ayuda por el Garmin y que de allí justo no llegó como directo a la zona de donde ellos estaban, sino que primero a Estados Unidos, y Estados Unidos mandó el comunicado para acá. Entonces, en esa comunicación, pues obviamente se pierde tiempo y justo, ¿no? Vas a ir ya sonó la alarma directo, o sea, hay ciertos protocolos también que se tienen que seguir y no hay como justo estar en esta disposición de poder decir, pues ahorita no, hay que regresar, no es que no vengamos preparados físicamente para esto, pero las condiciones no me van a ayudar. Entonces sí decir, vámonos de aquí. Sí. Sí, la montaña no es un tema como en algunos eventos públicos, ¿no? Que dice rain or shine, o sea, llueve, truene, relampaguee, se va a hacer el coso. No, o sea, ahí sí tienes que tener más cuidado. Por ejemplo, regresando al tema de qué tanto afecta estas condiciones climáticas a veces tu entrenamiento. Durante esta semana aquí en Tijuana ha estado lloviendo, o sea, justo hoy, miércoles, nos tocó una noche, creo que hasta estrellada, ¿no? Por aquí vemos pasar aviones y hay alguna que otra nube todavía en el cielo. Sin embargo, pues estos últimos 2 días ha estado, bueno, desde el fin de semana ha estado lloviendo bastante. Entonces, pues las salidas se han visto afectadas también. Liz por ahí iba a ir con el grupo de Sherpas. Un saludo por ahí a los Sherpas.
que iban a ir al Cañón de Guadalupe y se tuvo que posponer, o sea, y esto por una cuestión de seguridad, ¿no? Sí. O sea, me imagino que toda la Laguna Salada, pues de repente no nada más va a ser salada, sino también vas a driftear ahí Sí, sí, sí. y va a parecer O sea, que vas unos derrapones ahí vas a unos aventar. derrapones en la Laguna Salada o simplemente las crecidas que pueden llegar a suscitarse en los arroyos, entonces como que ese tipo de cosas, y aparte la incomodidad, ¿no? O sea, en Sí, general sí, creo sí, que la sí. incomodidad de acampar con una Lluvia. condición de lluvia es fuerte. Ya cuando estuvimos por ahí nos tocó una condición, no de lluvia, pero de viento, que casi se vuelan las casitas. Sí, sí, sí. Nos ha tocado paseos, la Rumorosa, cuando hicimos aquella vez la El Rumorosa que el viento. viento no nos dejó subir, o sea, se cancelan las cosas y pues ya está, o sea, y aquí es un llamado también a la comunidad, o sea, a las personas que son entusiastas y que apenas van empezando, si nunca les ha tocado, esperemos que les toque, digo, no muy seguido, porque también es como que qué chafa, Ajá. pero que les toque y que ustedes se den cuenta por qué es mejor cancelar la actividad y no aventurarse a ver a probar suerte Sí. en un espacio, en un terreno que no es para eso, ¿no? No es un juego y tienes que llevarlo con mucho criterio y con mucha responsabilidad, no nada más, en este caso para los guías, o siendo guía o staff, sino siendo cliente, ¿no? O sea, hey, pero ¿por qué lo cancelan? No, si es que Sí, nomás sí, es sí. viento. Bueno, ese nomás es viento, pues a lo mejor aquí en donde dejaste el carro, pero allá arriba. Sí, 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 sí. Y justo lo que dices, o sea, el tipo el hecho de que estés, por ejemplo, en la ciudad y haya un clima aquí no significa, y a veces uno puede revisar, ¿no? En el teléfono el clima del día, pero no significa que ese mismo clima vaya a ser el que esté ya en zonas abiertas, en las que aquí a lo mejor los árboles, los edificios nos resguardan un poquito más, y allá obviamente no hay a veces nada en el que te puedas como refugiar. Entonces, justo el fin de semana a mí me tocó hacer una carrera y nos tocó así, pues estaba la lluviecita, pero ya mientras empezamos a correr se soltó la lluvia y terminamos, o sea, pero ya al final estaba así tiritando por el frío, pero pues ya llegas, te subes al carro, yo iba preparada, me cambié la ropa y pues ya, ¿no? Llegas y desayunar, un cafecito, algo calientito, pero el pensar, por ejemplo, ahorita que dices lo de la salida al Cañón de Guadalupe que se canceló, o sea, por ahí me decían amigos, ¿no? De que, no, o sea, como que, qué llorones, o sea, debe ser la palabra, qué llorones, ¿A poco? pero a lo mejor es la carrilla, sí, pero muchas personas que van, yo le decía, ni siquiera nosotros estamos tan acostumbrados a esa incomodidad, pero de repente como que siento que la podríamos sobrellevar. Pero personas que van, ahí ese lugar es más como para estar tranqui, para disfrutar. Obviamente no quieres ir a estarte mojando, a estar moviendo la casita, o sea, no creo que la gente quiera. A lo mejor en otras situaciones es más es más llevadero, ¿no? Ese tipo de climas, pero pues en ese lugar no creo, no se Sí, no. disfruta tanto, o sea, la verdad no. Sí. Por ahí nos tocó estar en una posita y aunque hay agua caliente, o sea, cuando el aire se vino, o sea, tú estabas súper cómodo en el agua calientita y el aire o sea, te corre. Entonces, Exacto. también por ahí vi algunas otras publicaciones de personas que justo hablan ya de las montañas en Estados Unidos, a las que yo no he tenido la fortuna de conocer ninguna, ¿no? Con nieve. Y por ahí miraba que ya varias personas han estado publicando de ir a Baldi, pero son zonas en las que siento que probablemente todo el año hay pues Ciertas un cierto, condiciones, ándale, ajá. No, pero sí es cuando cae nieve, pues, o sea, y cuando no hay, no es temporada, no es temporada. O sea, ese es el tema con conocer la montaña dentro de todas sus facetas ajá, ajá. que te ofrece. Y a mí también el fin de semana por ahí hubo un planecito de un hike, iba a ser los Alicitos, pero después se movió al Salto. Y por ahí un saludo a Vianey, que nos está viendo, que nos mira el podcast de La Fogata. Saludos, Ha Vianey, venido aquí como como invitada, espectadora. como espectadora, aquí a La Rústica.
Un saludo también para la rústica. Rústica, gracias. Este chocolatito me está haciendo que las manos no se me congelen. Sí, sí. Pero bueno, o sea, se tomó la decisión también porque el lugar pues estaba medio que inaccesible. Y el salto era como que, bueno, o sea, está más tranquis el hike, o sea, más en corto. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Y la verdad a mí me sorprendió mucho porque el agua o sea, yo me esperaba ver lodo. Y no, o sea, estaba muy compacta la tierra, entonces sí se pudo bajar hasta donde queríamos bajar. Ya como llegamos muy tarde, pues ya no se pudo caminar todo el tramo, ¿no? Y también otra de las cosas era de que como ahí, para quienes lo conocen, probablemente esta crecida de agua había demasiadas, o sea, los charquitos ya dejaron de ser charquitos y ya se hicieron lagunas, entonces yo dije, capaz que aquí tendríamos que pasar por alguna de esas y pues nos vamos a tener que mojar, entonces la decisión fue así, un hike más tranqui, pues, que en este caso se vio afectado por las lluvias de la noche anterior, porque sí se cayó el cielo prácticamente, pues entonces eso afecta a los planes, el clima lógicamente siempre va a ser así, la temporada de lluvias, las heladas, por ejemplo, las personas que ahora empiezan a planear sus mini vacaciones en la Laguna Hanson o en la Sierra San Pedro Mártir, pues tienen que estar checando el clima aquí en Baja California porque esos dos lugares, o por lo menos la Laguna Hanson creo que, o sea, como a nivel parque nacional, no lo cierran, pero tienes que ir con tu carro bien preparado, si le vas a poner cadenas y rampa, cuidado tal vez, si lo necesitas. y tener el cuidado suficiente para que no te vayas a atascar. La terracería no es tan mala, sin embargo, después de unas lluvias siempre va a haber lodo, siempre va a haber como condiciones, a veces se caen ramas, o sea, cosas inesperadas en el camino, entonces hay que tener cuidado, porque lo que menos quieres es quedarte atascado y después que caiga una nevada o una granizada y el clima cambie y tú estás adentro del carro y tu familia ahí también. Sí, y justo dentro de eso que dices, o sea, obviamente tener bien presente las condiciones del clima, aunque seas aunque seas persona que va nada más de turista, ¿no? O sea, ahorita en San Pedro y en la Hanson también se escucha mucho de, ya va a nevar, vamos, y hay familias que yo escucho, ¿no? Y cada año van y las ves, o sea, con una ropa que yo, al mirar las fotos, me congelo, o sea, de que en pantalón de mezclilla, unas personas sin guantes, o sea, y es exponerte también, no nada más a que te pase algo a lo mejor en el trayecto, quitemos de eso, pero desde el enfermarte, o sea, ¿para qué vas a ir a enfermarte? Si ya vas a ir, pues vete bien cubierto. Si vas a ir a hacer alguna actividad que tenga que ver ya más con montaña, o sea, sé que muchos ya han estado así como enfadados tal vez un poco de que les digamos que tengan las precauciones debidas y mucho cuidado, pero sí prepárense con el equipo que se tiene que hacer, ¿no? Así como para las rutas calientes dijimos cosas que no eran tan necesarias y que sí eran necesarias, como el agua, abastecer, sombra y demás. Acá en este caso, o sea, las capas son importantes. El impermeable. El impermeable, tus botas, el calzado, desde el sleeping, o sea, el sleeping que probablemente usas para un camping donde no hace tanto frío, acá no te va a ayudar mucho a calentarte. Entonces, tengan en consideración cosas que les pueden salvar la vida y que te pueden cuidar de muchas otras, como probablemente enfermedades, pero también de otras situaciones a las que no te tienes que exponer. Ajá, de pasártela muy mal y que sea una experiencia horrible. Sí. Entonces, pues digo, ahorita veníamos con este tema, ya se siente el frillito, el invierno según llega a finales de diciembre, pero ahorita ya se empieza a sentir, así que cuídense, el hecho de que tengan allí ya programadas salidas, no lo dejen allí en saco roto, no echen en saco roto las recomendaciones que les den. Y también pues sigan a las redes de La Fogata, allí también seguimos y compartimos de repente recomendaciones de protección civil y de grupos de rescate, que ellos te dan de repente un mejor panorama de las situaciones y de cómo está en general la vida y la zona agreste. Así es. Pues Liz, salud, Tavo, vamos a seguir disfrutando de estas bebidas que ya no están tan calientes.
Ya se nos están enfriando, así que chicos, Salud. nos estamos viendo la próxima semana en un nuevo episodio. Bye.